ustedes ha leído o escuchado en alguna ocasión la historia de María Jones y su Biblia? Esta era una niña que pertenecía en la zona de Gales, Gran Bretaña, en los años 1800 aproximadamente, a una familia de escasos recursos económicos. Pero esta niña, cuando iba los domingos a la iglesia con su familia, prestaba mucha atención al mensaje de la palabra del Señor, pero no quedaba satisfecha. Ella quería conocer más de la Biblia, pero había un gran problema. Era una época de muchísima escasez de Biblias y nadie podía tener, era en las iglesias, incluso solo se podría encontrar en algunos casos una sola Biblia en el púlpito, en la iglesia. Entonces, pocas personas tenían acceso a una Biblia propia. Y esta niña cada fin de semana caminaba unos 3 kilómetros para leer la Biblia con una señora que tenía una. Pero a ella le nació el gran interés de poder tener su propia Biblia. Pero, número uno, eran escasas. Número dos, eran muy costosas y ellos eran de escasos recursos económicos. Pero María Jones durante 6 años estuvo ahorrando dinero para poder comprar su propia Biblia. 6 años. ¿Qué hacía una niña? Bueno, pues entre muchas cosas, como vender de los huevos que su mamá le daba, que las gallinas ponían ahí en su casa, y otras cosas que ella podía hacer para lograr ahorrar centavos. Y al cabo de 6 años, María Jones tenía el dinero para comprar su propia Biblia. ¿Y sabe lo que hizo? Caminó 40 kilómetros para llegar a un lugar donde podía encontrar una Biblia. Pero para su desilusión, después de esa larga caminata, se dio cuenta que no habían Biblias. Pero aquel señor llamado Thomas Charles quedó tan impresionado por el amor de esta niña a tener su propia Biblia que hizo lo posible, consiguió la Biblia de un amigo y se la vendió para que luego ella regresara nuevamente 40 kilómetros para su hogar, y ahora sí ella tenía su propia Biblia. Si usted puede conseguir este libro, sería bueno. Yo aún no lo he podido conseguir. Quisiera leer la historia completa. Este solo es un resumen de lo que esta niña tenía, su pasión por la Biblia. ¿Caminaría usted descalzo 80 kilómetros para comprar una Biblia? 80 kilómetros es aproximadamente de Tela, un poco más adelante de Progreso. Y qué gran historia, qué gran impresión se llevó este hombre, Thomas Charles. Y este hombre fue el que, después de esta experiencia, quedó tan preocupado por la escasez de Biblias que no descansó hasta que formó la Sociedad Bíblica Británica. Y de esta forma, pues, las Biblias comenzaron a ser impresas y más personas lograron tener su propia Biblia. En esta noche, hermanos, quisiera que consideráramos un poco el libro de los libros. Tenemos a nuestro alcance y tenemos el gran privilegio y la gran bendición de tener a nuestro alcance una Biblia. Y estoy casi seguro que no solo una Biblia. En su casa podrían haber 2 o 3 o más Biblias. De hecho, tenemos ahora estos dispositivos que sin duda alguna, aquí usted también ahora puede andar una Biblia, y no solo la Biblia, puede andar comentarios bíblicos, puede andar diccionarios bíblicos. ¿Qué facilidad tenemos hoy para tener en nuestras manos el libro de los libros? Pero tristemente debemos admitir que en medio de tanta información y con tanta facilidad de poder tener una Biblia a nuestro alcance, es lamentable decirlo, pero muchas veces dejamos a un lado el libro de los libros, la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es la Biblia? En esta noche quisiéramos reflexionar un poco acerca de qué es la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Quiero invitarles a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta
en el capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, pero que sería muy importante y necesario también tenerlo memorizado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Toda la escritura es inspirada por Dios. En primer lugar, hermanos, la Biblia es el único libro inspirado por Dios. El único. Existen muchos libros en el mundo, hay mucha literatura, de hecho hay mucha literatura cristiana, pero ningún libro puede tener el título de ser inspirado por Dios, excepto la Biblia. Porque esta palabra inspirado por Dios, hermanos, en el griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento originalmente, es una palabra que es la unión de dos palabras, theos, que significa Dios, y neustos, que significa aliento. Entonces, juntas significan inspirado por Dios, lo que implica que lo que se escribió en la Biblia es el mismo aliento de Dios. Y cuando la leemos, es la expresión visible de los pensamientos de Dios. La Biblia, entonces, se convierte en el único libro que existe sobre la tierra, que es, si lo habíamos considerado anteriormente, hermanos. Pero este libro precioso que tenemos a nuestro alcance y que podemos abrirlo diariamente, es inspirado por Dios. Bueno, nosotros utilizamos en nuestras asambleas un himnario. Hemos entonado cantos de nuestros himnarios en esta noche, pero estos cantos y los coros y los himnos no son inspirados de la Biblia, contienen porciones de textos bíblicos, pero estos himnos no son inspirados, fueron escritos, ¿verdad? Hermanos que conocían las escrituras, los escribieron y son muy adecuados para alabar al Señor. Pero ni un himnario, ni ningún otro libro, ni ningún comentario puede tener el título de inspirado por Dios. Pueden ser iluminados, sí. Nosotros recibimos iluminación, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ilumina para poder escudriñar las escrituras, para poder memorizar las escrituras, para poder interpretar las escrituras, pero la inspiración del Espíritu Santo se dio únicamente cuando los escritores fueron dirigidos por Dios para escribir la palabra del Señor. Cuando decimos que la Biblia es el único libro inspirado por Dios, también estamos diciendo que cada palabra, hermanos, cada palabra de la Biblia es dada por el aliento de Dios. No podemos decir que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no, o que algunas palabras no son inspiradas. Cada palabra, hermanos, es inspirada por Dios. Fue escrita por más de 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años. Es decir, tuvieron que pasar 1600 años para que la Biblia pudiera estar completa. Y aproximadamente unas 60 generaciones. Recordemos que, por ejemplo, el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, pero allá esta carta a Timoteo, por ejemplo, fue escrito por Pablo en generaciones muy diferentes. Sin embargo, es impresionante, hermanos, que la Biblia mantiene una coherencia y una unidad por una sola razón. Hay una mente detrás y es la mente de nuestro Dios. Por tanto, la Biblia no se contradice a sí misma. Pueden haber paradojas, ¿verdad? Pueden haber aparentes contradicciones, pero cuando la escudriñamos, vamos a darnos cuenta que la Biblia no se contradice a sí misma, a pesar de que fue escrita por más de 40 hombres en un periodo muy largo de la historia de la humanidad. Entonces, la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Y lo que estos hombres escribieron fue lo que Dios quiso que escribieran. Los escritores de la Biblia, lo que a ellos se les ocurriera.
o de repente tuvieron un sueño y ellos decidieron que iban a poner eso en la Biblia. No, hermanos. Estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. No necesariamente que Dios haya dictado cada palabra de la Biblia. Bueno, algunas partes de la Biblia sí fueron dictadas exactamente por Dios. Por ejemplo, cuando vamos un ejemplo nada más, en Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos y claro está que Dios dictó estos mandamientos para que Moisés los escribiera en las tablas de la ley y literalmente como Dios los dictó, pues fueron escritos. Los profetas, cuando vemos Isaías, Jeremías y los profetas, en muchos capítulos ellos están escribiendo directamente la palabra recibida por Dios. Pero estos hombres no estaban escribiendo lo que a ellos se le ocurrieran. Ellos, hermanos, escribieron lo que Dios quiso que escribieran. Dado que la escritura es inspirada por Dios, tiene total autoridad en lo que dice. No hay otro libro que tenga la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y esta autoridad no depende de los que lo escribieron, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, aunque era un hombre que fue adiestrado en Egipto y que luego tuvo que huir y luego Dios lo utiliza como un líder del pueblo de Israel, él escribe inspirado por Dios, pero la autoridad no está en Moisés, la autoridad está en que Dios está hablando a través de Moisés. Y aunque muchos opositores a la Biblia se oponen a la Biblia y utilizan como argumento, bueno, la Biblia fue escrita por hombres y todos los hombres pues son imperfectos. Y si los hombres son imperfectos, entonces la Biblia no es perfecta. Bueno, lo que nos dice el texto de 2 Timoteo 3:16 es que toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Y dado que la escritura es inspirada por Dios, tiene total autoridad en lo que dice. No contiene errores en sus palabras originales y la escritura contiene la infalible, hermanos. Es decir, no puede fallar. No contiene la infalible revelación de Dios al hombre. No contiene errores en sus palabras originales y la escritura contiene, decíamos, la infalible revelación de Dios al hombre. Dado que la escritura es inspirada por Dios, es tan exacta y precisa como si Dios mismo la hubiera escrito con su propia mano. Es decir, hermanos, aunque Dios utiliza seres humanos para escribir la palabra de Dios, pero la Biblia es tan exacta y tan precisa que es como que si él mismo con su propia mano hubiera escrito lo que nosotros encontramos en este tesoro que tenemos en nuestras manos. Bueno, aquellas palabras del himno, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Qué adecuadas palabras para describir lo que este libro representa, hermano. Es un santo libro, un santo tesoro que tenemos, pero que tristemente muchas veces no tenemos la pasión por leer las escrituras que deberíamos de tener. ¿Qué ejemplo nos deja María Jones? Trabajando arduamente por tanto tiempo para poder lograr comprar su propia Biblia y poderla tener al alcance, para estudiarla, para meditarla, para guardarla en su corazón. Hermanos, la Biblia, estos 66 libros que tenemos a nuestro alcance, es el único libro inspirado por Dios, el creador del universo, el soberano, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que está ahí en su trono y que está al control del universo y que ha creado la eternidad. Él nos ha dejado este libro para que nosotros, hermanos, podamos conocerle, para que podamos conocer a Dios y para que podamos tener también un manual para vivir en esta tierra. Qué interesante que cuando compramos un aparato nuevo, normalmente trae su manual y este manual nos da las instrucciones cómo utilizarlo. Y alguien dice, bueno, la vida no trae manual, pero la verdad es que Dios nos ha dejado un manual.
Este libro que tenemos en nuestra mano tiene todo, hermanos, para nosotros. Tiene enseñanza bíblica para nuestra vida en cualquier área que nosotros le busquemos. Bueno, hemos estado escuchando estos lunes acerca de la preparación para el matrimonio. Qué importante, hermanos, que en esta área tan importante de la vida como es el matrimonio, podamos buscar el manual correcto. Y es la Biblia, el único libro inspirado por Dios. En segundo lugar, vamos a ver en 2 de Pedro 1:19 otro aspecto de lo que es la Biblia. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Le invito a leer conmigo estos textos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la Biblia entonces? Bueno, la Biblia, hermanos, es la palabra profética más segura. La Biblia tiene mayor autoridad que la experiencia de cualquier persona. Aún la Biblia es una confirmación más confiable que las experiencias que tuvieron los apóstoles. Bueno, Pedro aquí en los versículos anteriores está recordando cuando ellos están en aquel monte y Jesucristo aparece ahí junto a Moisés y a Elías, transfigurado. Ellos pueden ver ahí la gloria de Dios de una forma que nadie más la había podido ver. Y Pedro, asombrado ahí, y dice, bueno, Señor, aquí estamos, podemos hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pedro no sabe qué está diciendo, está extasiado de ver la gloria de Dios. Y Pedro está relatando en estos versículos anteriores cuando escucha la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro y los apóstoles tuvieron experiencias únicas porque tuvieron la maravillosa oportunidad de poder estar al lado de Jesús 3 años, ver los milagros, experimentar el poder de Cristo. Incluso el Señor les dio a ellos autoridad y poder también. Ellos podían hacer milagros. Pero Pedro dice, toda esta experiencia que hemos tenido todavía no es tan confiable, todavía no puede estar por encima de las Escrituras. Y por eso dice Pedro aquí, tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, aquí tenemos seguridad. Aquí no tenemos ninguna razón por la cual nosotros podemos dudar, porque es la palabra de Dios. Y Pedro nos exhorta entonces a estar atentos a ella, como a una antorcha alumbrando en un lugar oscuro. Hermanos, las tinieblas de este mundo pecaminoso impiden que las personas vean la verdad. Estamos en un mundo caótico. Nos está tocando, hermanos, vivir a los últimos tiempos. Los primeros creyentes en el libro de Hechos esperaban a Cristo. Y han pasado ya casi 2000 años. Y nosotros estamos esperando a Cristo. Pero estamos viendo que este mundo está en tinieblas. El mundo cada día va en decline total, hermano. Bueno, solo nos levantamos hoy y abrimos las noticias y nos damos cuenta que no solo está muriendo mucha gente por esta pandemia, sino que el mundo está en guerra, el mundo está en zozobra, la naturaleza misma está gimiendo, terremotos. Pero en medio de estas tinieblas y en medio de esta ceguera espiritual, hermanos, nosotros tenemos una antorcha. Tenemos lo que el salmista dice ahí en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, en medio de tanta confusión, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones importantes,
tenemos la palabra del Señor y ella es segura, ella es confiable. En Juan 17:17 leemos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué importante, hermanos, conocer que la Biblia es la palabra profética más segura. Y Pedro aquí nos está exhortando a entender que la escritura se interpreta con las escrituras. Eso es lo que el texto dice, versículo 20. Entendiendo que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Las escrituras, hermanos, se interpretan con las escrituras. Porque sus autores, aunque en diferentes generaciones y en diferentes culturas, estaban siendo inspirados por el mismo Espíritu de Dios. En los autores de la Biblia, en los santos hombres de Dios que menciona Pedro aquí, habían diferentes culturas, diferentes oficios. Bueno, Lucas, por ejemplo, que escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos, era un doctor, era un médico. Bueno, tenemos a David, por ejemplo, el autor de los Salmos, de ese hermoso himnario que tenemos, que el Salmo sí es un himnario inspirado por Dios. Y David era un pastor de ovejas, allá cuidando las ovejas de su padre en aquel pequeño pueblo de Belén, con aquella arpa. David estaba ahí cantándole al Señor y componiendo salmos. Y Dios estaba ahí inspirándole. Y aunque David y Lucas y Pablo vivieron diferentes épocas, diferentes culturas, hermanos, la escritura tiene una solamente y es el mismo Espíritu de Dios. Y entonces, siendo que la Biblia es la palabra profética más segura, al momento de que nosotros la interpretamos, pues tenemos que saber que la escritura se interpreta con la escritura. Esto es un principio bíblico, jóvenes, y quisiera que se nos quedara grabado en esta noche. Cuando estudie la Biblia y tengamos que entenderla y tenemos que interpretarla, tenemos que saber que la escritura se interpreta con la escritura. Y quizás vamos a encontrar pasajes poco entendibles, pero quizás otro pasaje en otro capítulo, en otro libro, nos pueda aclarar lo que quiere decir el pasaje que está un poco oscuro. Pero siempre la Biblia tenemos que interpretarla con la misma Biblia. Y si solo este principio se nos queda en esta noche, hermanos, pues habremos logrado bastante. Porque tenemos que comenzar a interesarnos por entender la Biblia. Gracias al Señor, durante este tiempo de estudios bíblicos, he podido ser testigo de cómo muchos jóvenes se han interesado por leer las escrituras, por memorizar algunos textos, por compartir en las redes sociales porciones de la Biblia. ¡Qué excelente! ¡Qué bien! Pero en este año de estudios bíblicos virtuales que hemos tenido, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Ya por lo menos la leyó una vez? Bueno, esta es una pregunta para responder personalmente. Pero, queridos hermanos, quisiera animarles en el nombre del Señor y animarme yo mismo a que cultivemos un amor y una pasión por las escrituras, porque tenemos en este libro la inspiración de Dios y tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra y estas profecías no son de origen humano, ni el resultado de la voluntad humana, ni se interpretará conforme a la mente humana. De hecho, hermanos, algunas veces los profetas escribieron cosas que no entendieron del todo. Pero de todas maneras, ellos fueron fieles en escribir lo que Dios les revelaba. Es interesante ver, hermanos, que cuando estudiamos y vemos las escrituras, una sola letra, un solo verbo, tenemos que verlo como está escrito. No podemos agregarle. No podemos quitarle. Porque aunque fueron hombres que la escribieron, santos hombres de Dios, no estaban autorizados y no podían utilizar su propia voluntad para escribir las escrituras, tampoco para interpretarlas. Y aunque a veces no entendían, y tenemos que reconocer, hermanos, todavía no existe
un estudioso de la Biblia que haya podido comprender las escrituras al 100%. Pero el hecho de que no entendamos algunas partes y el hecho de que a veces no entendamos lo que leemos, pero tenemos que ser fieles al Señor, así como los escritores lo fueron. Primera Pedro 1:10. Aquí un poquito atrás, Primera de Pedro 1:10 y versículo 11 también. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, estos hombres tuvieron que inquirir diligentemente, indagar acerca de lo que escribían, porque en muchas ocasiones ellos tampoco entendían algunas cosas, pero ellos seguían siendo fieles a la revelación del Señor. Hermanos, animémonos. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros no podemos poner nuestra voluntad humana por encima de las escrituras. Una tercera cosa que es la Biblia, Juan 17:17. Ya leímos este texto y vamos a volverlo a leer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El tercer punto, entonces, hermanos, la Biblia es la verdad inerrante de Dios. Nos santifica. Esto significa que Él nos aparta de en medio de este mundo al cual hemos sido enviados. Jesucristo aquí está haciendo una oración. En este capítulo 17, Él está orando por sus discípulos y una de las peticiones que Él hace es que sean santificados. Porque ellos están siendo enviados a un mundo oscuro, a un mundo que está controlado por Satanás. Pero hermanos, en medio de este mundo que está controlado por Satanás, en medio de huestes espirituales, dice el Señor, la palabra es verdad. Y es palabra inerrante. Esta palabra inerrante significa que no contiene un tan solo error. Y la Biblia, hermanos, nos da esta verdad de Dios, nos da verdadera libertad. No es lo mismo la libertad que el libertinaje. Jóvenes, tenemos la tendencia por causa del pecado, porque hemos nacido en un mundo pecaminoso y traemos la naturaleza pecaminosa y tenemos esa tendencia de no querer estar sometidos a una autoridad. Pero nadie es absoluto. Bueno, de pequeños tenemos que someternos a la autoridad de nuestros padres mientras el Señor nos permite estar bajo la tutela de ellos. Pero cuando usted va a un trabajo, a una empresa, usted va a tener que estar bajo autoridad. En la iglesia local tenemos la autoridad de los ancianos. Y siempre vamos a estar bajo autoridad y a veces creemos que libertad es no estar bajo autoridad. No, eso sería libertinaje, pero no debemos confundir la libertad con el libertinaje. ¿Sabe qué? La libertad nos va a traer felicidad, pero el libertinaje al final ofrece deleite, pero trae dolor. Pero la verdad, dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos un libro que es verdadero. La escritura no puede ser quebrantada. Eso es lo que dice Juan capítulo 10. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Hermanos, Dios no miente. Dios es contrario a la mentira. ¿Sabe? La mentira a veces nosotros lo tomamos como un pecadillo, ¿verdad? Creemos que la mentira es un pecadito que cualquiera puede cometer. Pero pensando en esto,
golpea el hecho de saber de que la mentira es una de las cosas que el Señor aborrece con toda su alma. La mentira entonces es contrario a la naturaleza de Dios. Dios no miente. Y este libro que tenemos es totalmente verdadero, hermanos. Toda palabra de Dios es limpia, nos dice el proverbista, porque Él es verdad. Él es inerrante. La Biblia, hermanos, es inerrante en sus profecías, por ejemplo. Contiene profecías exactamente cumplidas y profecías que se van a cumplir exactamente. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se profetiza que iba a nacer Jesucristo. Isaías escribe aproximadamente 700 años antes de Mateo. Cuando vamos a Mateo, encontramos que la profecía de Isaías con respecto a Cristo se han cumplido exactamente. ¿Cómo lo supo Isaías 700 años antes? ¿Cómo podía predecir que iba a nacer un niño? El profeta Miqueas profetiza exactamente el pueblo donde va a nacer. ¿Cómo estos hombres pudieron saberlo? Bueno, porque atrás estaba la mente de Dios. Y la Biblia es inerrante en sus profecías, no falla en su historia, aunque muchos han querido ridiculizar la Biblia, negando las historias como la historia del diluvio, como la historia de Jonás, por ejemplo, pero la Biblia es exacta en ello. La Biblia es inerrante en la ciencia, por ejemplo. Aunque los antiguos decían que la tierra era plana, la Biblia ya nos había dicho que es redonda, que es un círculo. Hermanos, tenemos un libro excepcional en toda área y es la gloriosa palabra de nuestro Dios. Vamos a ver en cuarto lugar qué es la Biblia. Efesios 6, 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en cuarto lugar, la Biblia es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada viva. Pedro así también lo dice. Hermanos, la palabra del Señor es viva. Ella no pasa de moda. La palabra del Señor sigue tan actual como en el tiempo que la escribieron los santos hombres de Dios. Ella es viva. La palabra del Señor es una espada eficaz. Dice el profeta Jeremías: ¿no es mi palabra como fuego y como un martillo que quebranta la piedra? Escuchando la palabra del Señor, y la palabra del Señor habla exactamente de acuerdo a nuestra necesidad. Y la palabra del Señor nos reprende exactamente en aquello que necesitamos ser reprendidos. Y la palabra del Señor nos consuela. Y la palabra del Señor, bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección de qué hace la Biblia. Pero ella es una espada eficaz. Ella es más cortante que una espada de dos filos. No vamos a leer los textos porque ya el tiempo se nos está yendo, pero es más cortante que una espada de doble filo. Se repite esto en Apocalipsis 12. La palabra del Señor, hermanos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne nuestros pensamientos, discierne las intenciones del corazón. La palabra del Señor nos va a juzgar a nosotros, hermanos, y no nosotros a la palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. El Señor Jesús dice: la palabra que yo os he hablado, ella es la que nos va a juzgar en aquel día. Y la Biblia, hermanos, la espada del Espíritu, es indestructible. Quiero terminar con ustedes leyendo esta historia de un ataque a la Biblia, Jeremías 36. Jeremías 36. Este es uno de los tantos ataques que ha tenido la Escritura, porque siempre el enemigo ha querido destruir la palabra de Dios, siempre, desde que se comenzó a escribir. Por ejemplo, aquí en Jeremías, vamos a leer el versículo 1, dice: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Note, a Jeremías se le está mandando a escribir lo que Dios le ha dicho. Versículo 3, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Ahí está Baruc escribiendo, Jeremías le está dictando lo que Dios le ha dicho. Pero pasemos al versículo 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Versículo 23. Dice: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con el cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Note, este rey está enojado, la lectura de la palabra de Dios le está golpeando el corazón, él no quiere aceptar lo que la Biblia dice, toma el rollo, lo rasga con sus manos, lo tira en el horno y lo quema. Siempre la Biblia ha tenido enemigos, pero la espada del Espíritu, hermanos, es indestructible. Luego, al final del capítulo 36, los versículos 27 en adelante, Dios nuevamente le dice a Jeremías: vuelve a escribir lo que se quemó. Y aún añadió más al escrito. Con esta historia, hermanos, lo que quiero que miremos es que la Biblia ha sido atacada siempre y va a seguir siendo atacada. Y el enemigo quiere opacar la palabra del Señor y pone muchas distracciones para que nosotros no apartemos tiempo para leer la Biblia. Muchas distracciones. El internet, los dispositivos que tenemos contienen cantidad de distracciones para que nosotros podamos pasar el tiempo y descuidar la lectura y el estudio de la palabra del Señor. ¿Qué es la Biblia? Bueno, es el único libro inspirado por Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra profética más segura. ¿Qué es la Biblia? Es la verdad inerrante de Dios. Y la Biblia también es la espada del Espíritu de Dios. Que estos 4 puntos, hermanos, se nos puedan quedar en nuestra mente con la ayuda del Señor y que cultivemos un amor por este libro que tenemos, la palabra de nuestro Dios. Que nos bendiga con su palabra.